Ok, quienes habla es Ibala Ruiz Omar, y voy a empezar la exposición acerca de la fisiología hepática. Yo les voy a hablar un poco de lo que es la anatomía. Vamos a observar que el hígado es el órgano intraabdominal de mayor tamaño. La mayoría de células que encontramos en el hígado van a ser los hepatocitos. Vamos también a observar como que es un órgano de coloración rojiza oscura, como podemos apreciar en la diapositiva, la cual va a tener múltiples funciones, la cual ya las voy a explicar más adelante. Vamos también a observar que es friable y se deja deprimir por otros órganos. Y vamos a observar que las medidas del hígado van a ser de 28 centímetros de diámetro transversal, 16 centímetros de diámetro anteroposterior y por último 8 centímetros de grosor. Vamos a observar también que tiene un peso de 1500 gramos en cadáver y de 1800 a 1900 en vivos. Funcionalmente el hígado va a presentar dos lóbulos, como podemos apreciar ahí, uno izquierdo y otro derecho. Cada uno de los lóbulos va a presentar su propio drenaje, irrigación y su propio conducto. Vemos también que el lóbulo izquierdo va a ser más pequeño que el lóbulo derecho, ¿no? Eso lo vamos a observar en la cara superior. Vemos también ahí que también presenta el ligamento falciforme, que esta va a ser una estructura fibrosa alargada de anterior a posterior, de adelante hacia atrás, que va a unir la cara diafragmática del hígado al diafragma y también va a unir, lo va a unir a la pared abdominal anterior, ¿no? Vemos también que lo podemos tomar como una referencia visual para dividir lo que es el lóbulo izquierdo del lóbulo derecho. Bueno, ahora vamos a ver las funciones del hígado. Bueno, acá va a presentar diferentes funciones. En primer lugar, va a almacenar nutrientes, por ejemplo, en la glucosa en forma de glucógeno, ¿no? También va a producir lo que es la bilis, que este producto secretado por el órgano va a ser importante, ¿no? Para poder digerir y favorecer la absorción de ciertos componentes de los alimentos, ¿no? En especialmente las grasas. Cabe recalcar que los hepatocitos o células parenquimatosas del hígado desempeñan las funciones metabólicas, ¿no? Del órgano, del hígado, que va a ser la formación y excreción de la bilis durante el metabolismo de la bilirrubina. Bueno, y por última función del hígado va a ser el metabolismo, ¿no? De muchas sustancias. Como sabemos, gran variedad de sustancias como el alcohol, medicamentos, productos tóxicos, etcétera, van a ser metabolizados, ¿no? O sea, transformados por el hígado para así poder ser eliminados, excretados por la orina o por las heces. Bueno, entonces, en conclusión, de la función del hígado va a ser metabolizar, descomponer y transformar los nutrientes absorbidos por el intestino. Vemos al otro lado de la diapositiva, en la otra imagen, la localización, ¿no? Vemos ahí que se va a localizar en el hipocondrio derecho. También vamos a observar que se extiende por el epigastrio y va a llegar una parte en el hipocondrio izquierdo. Vemos también que se va a encontrar próxima al corazón, y la cual está separada por el diafragma, ¿no? Vemos que también va a tener, en la cara superior se va a relacionar con el diafragma y en la cara inferior se va a relacionar con el estómago. En la siguiente diapositiva vamos a observar lo que es la segmentación hepática. Vemos que el lóbulo hepático derecho, que es el más grande, va a estar irrigado por la arteria hepática derecha y se va a identificar cuatro segmentos. Vemos que en la parte superior o intradiafragmática encontramos los segmentos 7, que sería el posterior, y el 8, ¿no? Que sería el anterior. Y en la parte más inferior, en la parte más abajo, observamos los segmentos 6, que es la más lateral, ¿no? Por así decirlo. Y el 5, que es la más medial. Eso es por el lóbulo hepático derecho. Ahora en el lóbulo hepático izquierdo vamos a identificar lo que vienen a ser tres segmentos o tres lóbulos. El 2, que es el subdiafragmático o anterior del lóbulo izquierdo, vamos a observar también el 3 ahí, que está situado por debajo del 2, ¿no? Que también se denominaría como posterior del lóbulo izquierdo. Y el cuarto que se denominaría el medial, ¿no? También vamos a observar en la otra imagen, el segmento 1, ¿no? O caudado, que se encuentra en la parte posterior del hígado, ¿no? En la parte de atrás. Bueno, en la siguiente diapositiva voy a hablar sobre la irrigación y la inervación de lo que viene a ser el hígado.
En la irrigación del hígado vamos a encontrar que tiene doble irrigación. Esto es que se rigen de una arteria y una vena común, como son la arteria hepática y la vena porta. La arteria hepática común tiene una irrigación del 30% y es rama del tronco celíaco. Va a irrigar la lóbulo izquierdo y derecho, ¿no? Respectivamente. Vemos también que la vena porta va a irrigar el 70%, ¿no? Esta se va a formar detrás del cuello del páncreas y es unión de las venas mesentérica superior y esplénica, ¿no? Se divide en rama derecha y en rama izquierda. Y las venas hepáticas son su drenaje venoso, ¿no? Y se forman por las venas centrales de cada lóbulo y van a desembocar en la vena cava inferior. Y por último vamos a tener la inervación, la cual el hígado recibe nervios del plexo celíaco, de los nervios neumogástrico izquierdo y derecho, y también del frénico derecho, ¿no? Por medio del plexo diafragmático. Continuando con la exposición, yo soy la alumna Ana Paula Vázquez y les voy a hablar sobre la función metabólica del hígado. Primero tenemos el metabolismo de los carbohidratos. El hígado regula la concentración de glucosa que se encuentra presente en la sangre circulante. Y para realizar esta función, los hepatocitos van a llevar a cabo los siguientes procesos. Primero está el almacenamiento de la glucosa, que después de que se ha dado todo el proceso digestivo, van a llegar grandes cantidades de glucosa al hígado, que esta rápidamente va a ser metabolizada por los hepatocitos para formar el glucógeno. Este proceso va a ser mediado por la insulina y permite almacenar una cantidad limitada de glucógeno en que sería el 10% del peso del hígado. Cuando se satura este sistema de almacenamiento de glúcidos en forma de glucógeno, se van a formar lo que son los ácidos grasos a partir de la glucosa. Luego tenemos a la gluconeogénesis, que es cuando las reservas hepáticas de glucógeno ya se han terminado, el hepatocito va a formar una nueva glucosa a partir de los intermediarios del ciclo de Krebs y de la glucólisis. Y también tenemos a la formación de productos diversos a partir de los intermediarios metabólicos. Luego tenemos el metabolismo de los lípidos. En el metabolismo de las grasas, el hígado va a realizar las siguientes funciones específicas. Primero está la oxidación de los ácidos grasos para poder proveer energía a distintas otras funciones corporales. Luego tenemos el sistema de grandes cantidades de colesterol, fosfolípido y casi todas las lipoproteínas. También está la síntesis de grasas a partir de las proteínas y de los hidratos de carbono. Aquí, para que se pueda obtener la energía de las grasas neutras, primero se va a dividir la grasa en glicerol y en ácidos grasos. Luego se va a romper los ácidos grasos mediante la oxidación beta en radicales acetilo de 2 carbonos, formando así lo que es el acetilcoenzima A. Este va a ingresar al ciclo del ácido cítrico, es decir, el ciclo de Krebs, para oxidarse y liberar grandes cantidades de energía. La oxidación beta puede suceder en todas las células del organismo, pero sobre todo se va a dar de manera rápida en las del hígado. El hígado por sí mismo no va a poder utilizar todo este acetilcoenzima A que se ha formado y en su lugar se va a transformar en el ácido acetoacético. Este ácido acetoacético de las células hepáticas va a pasar al líquido extracelular y luego se va a ser transportado por el organismo y absorbido por los demás tejidos. Cerca del 80% del colesterol que es sintetizado en el hígado se va a convertir en las sales biliares que se segregan de la bilis. El resto se va a transportar con las lipoproteínas por la sangre hacia las células de los tejidos. Y los fosfolípidos también se pueden sintetizar en el hígado y estos se van a transportar sobre todo en las lipoproteínas. Y por último hablaremos del metabolismo de las proteínas. Aquí las funciones principales del hígado en el metabolismo de las proteínas van a ser la desaminación de los aminoácidos, la formación de urea para eliminar el amoníaco de los líquidos corporales, la formación de proteínas en el plasma. La reducción de las proteínas del plasma va a acelerar la mitosis de las células hepáticas y el crecimiento del hígado. Y estos efectos se va a unir una rápida salida de proteínas del plasma hasta que la concentración plasmática sea normalizada. Cuando se da alguna enfermedad crónica, como por ejemplo en el hígado de la cirrosis, las proteínas del plasma del tipo albúmina van a descender hasta los valores muy bajos. Y ahora le doy paso a mi siguiente compañero. Ok, continuando con la exposición, soy la alumna Machote de Alessandra y les voy a hablar sobre el punto de la excreción. En primer lugar, sobre lo que es la excreción biliar o por bilis.
Ahora, como ya sabemos, el hígado va a ser un órgano fundamental para el proceso de eliminación de distintas sustancias, entre ellas fármacos. En ese sentido, su principal función va a consistir en el metabolismo de dichas drogas para convertirlas en compuestos estructuralmente diferentes, de manera que no afecte, en el caso de los fármacos, su acción farmacológica y de paso las transforme en sustancias que puedan ser excretadas con una mayor facilidad. Como ya les había mencionado, su otra función de este va a consistir en lo que es la excreción de grandes moléculas a través de lo que son las vías biliares. Digamos que el hígado puede ocupar o ocupa un lugar estratégico para un órgano involucrado en lo que es la eliminación de sustancias extrañas al organismo. Pues esta, digamos que constituye un filtro que debe ser sobrepasado por todos los compuestos absorbidos a lo que es a nivel gastrointestinal antes de pasar a lo que es la circulación sistémica. En lo que viene a ser la excreción por bilis, este va a contribuir a la excreción de los metabolitos formados en el hígado, y la excreción mediante bilis es una protección más eficaz que la renal frente a agentes de toxicidad, puesto que este va a implicar una exposición menor a lo de los tejidos con agentes tóxicos. El hígado va a tener o tiene una situación ideal para su papel en lo que es el metabolismo con los nutrientes y la detoxificación de xenobióticos que pueden ser absorbidos mediante los nutrientes. En lo que vienen a ser los productos del metabolismo hepático, pueden ser liberados a la sangre circulante en la excreción renal o excretados en la bilis. Por la bilis se van a eliminar distintas sustancias, compuestos o fármacos. En lo que viene a ser el compuesto va a ser en los orgánicos metálicos, en los fármacos o sus metabolitos con un alto peso molecular, fármacos o sus metabolitos que presenten grupos polares o fármacos sin capacidad de ionizarse. Ahora, una vez formada la bilis va a pasar al intestino para ser excretada con las heces, y la microflora intestinal lo que va a hacer es biotransformar algunos compuestos que van en la bilis y los metabolitos resultantes así puedan ser reabsorbidos y llevados al hígado. Como viene a ser el siguiente punto, la excreción del colesterol. El colesterol va a ser sintetizado principalmente en el hígado a través de una amplia serie de reacciones. El colesterol se va a excretar en el organismo mediante la bilis, sea en forma no estratificada o de conversión en ácidos biliares en el hígado. Se va a excretar desde el cuerpo en la bilis como colesterol o sales. La pérdida de colesterol por el organismo se va a efectuar a través de lo que es la excreción fecal en forma de esteroles neutros, y su degradación hepática va a ser en lo que son ácidos biliares, que también se van a excretar de una manera fecal. En lo que viene a ser el coprostanol, va a ser el principal esterol de las heces. En las heces, las bacterias forman a partir del colesterol la parte baja de lo que es el intestino. Bueno, como ya les había mencionado, el colesterol es sintetizado en el hígado. Como pueden ver en la figura, acá se está esquematizando lo que son las interacciones entre los tejidos periféricos, el hígado y el intestino para lo que es el mantenimiento de la homeostasis del colesterol. El hígado va a presentar un papel central en lo que es la regulación del metabolismo del colesterol y de las cifras séricas del colesterol LDL, que viene a ser el colesterol malo. Ahora, en situaciones de equilibrio homeostático, la cantidad de colesterol que va a ser excretada diariamente en las heces va a ser de unos 1100 miligramos, que van a ser procedentes ya sea de la dieta, de la bilis o de la descamación epitelial intestinal. Continuando con lo que es el siguiente punto, viene a ser la excreción de la bilirrubina. Acá la bilirrubina directa tomada por lo que son los lisosomas y el aparato de Golgi va a ser sacada activamente hacia lo que son los canalículos biliares, de los canalículos a la vesícula biliar y luego al intestino delgado. Ahora, por acción de las bacterias intestinales, se va a transformar en lo que es en urobilinógeno y se va a eliminar por las heces como estercobiliógeno. La bilirrubina conjugada que va a llegar al duodeno va a ser en parte reabsorbida en lo que es la mucosa intestinal, y ahora, por la circulación enterohepática, la mayor parte vuelve al hígado y va a reiniciar el circuito hacia lo que es el intestino, y la otra parte se va a excretar por orina, ya que va a llegar al riñón por la circulación general y se va a filtrar a través de lo que son a través del glomérulo renal.
Ahora, entre lo que es el 80 y 90% de estos productos se van a eliminar con las heces, van a ser convertidos por oxidación en urobilinas. Y con respecto al otro 10 o 20% sobrante de los urobilinógenos, se va a absorber de una manera pasiva y va a pasar a la vena porta y vuelve a eliminarse por lo que es el hígado. Ahora mi compañero va a continuar con lo que es el siguiente punto. Bien, continuando con la exposición, soy el estudiante de la Escuela de Medicina Humana, Valdés Leguía Brian Alexis. Bien, vamos a tocar una parte muy importante acerca de el tema ya iniciado, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre la detoxificación, ¿no? De los fármacos en primera instancia. Bien, bueno, esta se da por acción o se va a dar por acción fisiológica o tóxica de acuerdo pues a los distintos compuestos xenobióticos, lipofílicos que van a que perdurar en función del tiempo de permanencia, ¿no?, en el organismo. Ahora, esta va a depender de ciertas enzimas hepáticas que van a catalizar su conversión. ¿En qué? En derivados hidrofílicos. El principal sistema enzimático es citocromo P450. ¿Por qué? Por su capacidad para actuar como una oxidasa incorporando oxígeno, y no solo oxígeno, sino los sustratos lipofílicos. A esta fase o a esta parte se le llama oxidación. Ahora, presentando una especificidad de acuerdo al sustrato, esta va a residir en su región apoproteica, ¿no? Bien, ahora, de acuerdo a la metabolización de algunos medicamentos, esta precisa varios pasos, ¿no? Cada uno pues mediado por un citocromo diferente, ¿no?, hasta convertirse en una molécula terapéuticamente pues inactiva. Sin embargo, ¿no?, el metabolismo de numerosos fármacos origina o va a originar intermediarios biológicamente activos que van a ser o son responsables de las acciones farmacológicas o tóxicas, ya que los ácidos grasos estarían reaccionando con el alcohol, ¿no?, el cual va a extraer pues un hidrógeno y un ácido graso poliinsaturado, lo que va a conllevar pues a la degradación de esta. Entonces, el exceso de NADH va a limitar la disponibilidad de NAD necesario para el transporte del ácido graso, ¿no? Ahora, el acetato se va a incorporar en el ciclo de Krebs como acetilcoenzima A o, bueno, acetil-CoA. Entonces, en este caso, pues de no transferirse el ciclo, pues su acumulación puede resultar en la producción de cuerpos cetónicos, ocasionando pues una cetonemia y cetonuria. Bien, de acuerdo a la detoxificación del amoníaco, pues el amoníaco, bueno, esta se va a eliminar principalmente mediante el ciclo de la urea. ¿Y dónde se va a dar? Pues en el hígado, ¿no? Estamos hablando del tema respecto pues al hígado, ¿no? Y la urea, pues el principal producto, ¿no?, de la degradación proteica producida por el hígado, que mediante esta vía se da el metabolismo de la misma, ¿no? Ahora, de acuerdo a la L-ornitina y L-aspartato, que se puede mencionar con la sigla LOLA, esta va a funcionar en este espacio como sustrato del ciclo de la urea, y así va a intervenir pues la disminución de los niveles de amonio por incremento de ¿qué? Del flujo de la glutamina sintetasa y del sistema enzimático del ciclo de la urea. Ahora, solamente mencionando, y cabe resaltar que según la información que nosotros hemos manejado en esta parte, ciertos investigadores, ¿no?, han realizado pues ciertos análisis para estudiar la efectividad de lo que había mencionado, ¿no? Entonces, ahora, ¿en qué pacientes o qué tipo de pacientes? Pues en pacientes pues que han tenido o tienen antecedentes de cirrosis, ¿no?, con enfermedad, bueno, netamente hepática. Ahora, estas se subdividen, sí, bueno, y los estudios pues han concluido que esta va o tiene efectos benéficos en ambos grupos respecto
la mejoría de estado mental, ¿no? Y el grado de la enfermedad hepática, así como la reducción de niveles séricos del amonio. Bueno, estas reacciones se denominan de fase 1 o toxificadoras. Estas van a liberar radicales químicamente activas, ¿no? Entonces, cuando dichos metabolitos no son inactivados mediante reacciones de fase 2, ya sea por conjugación con ácido glucurónico o sulfúrico, por acetilación o acoplándose al glutatión, entonces esta, ¿no? La fase 2 tiene la capacidad de dañar directamente las macromoléculas. ¿Cuáles son? Bueno, las proteínas, ¿no? O ácidos nucleicos. Bien, entonces, de acuerdo a eso, ahora por tanto, y específicamente, pues no mencionando, la eliminación de un medicamento va a depender pues de una familia de enzimas, ¿no? Ahora, si bien es cierto, cuando estas son deficientes o están saturadas, se derivan consecuentes toxinas, ¿no? O se da a consecuencia de estas, ¿no? Toxicidad, ¿no? Ahora, mencionando la detoxificación del alcohol, bien, si bien es cierto, pues el etanol se absorbe por el tracto intestinal para ser transportado al hígado, donde se va a metabolizar pues el 90% del alcohol. El 2% al 10% restante se metaboliza en los pulmones y riñones. Ahora, netamente, de acuerdo al metabolismo del alcohol en el hígado van a intervenir pues 3 sistemas. El más importante es el ADH, que esta pues viene a ser la hormona pues antidiurética. Ahora, esta enzima está ubicada en el citosol de los hepatocitos y van a catalizar la formación pues del acetaldehído por transferencia del hidrógeno del grupo OH. ¿A dónde? Al cofactor nicotinamida, ¿no? O el NAD, ¿no? Mencionando el NAD. Ahora, ¿esta para qué? Para convertirla en ADH. Y luego, ¿qué pasa? Va a darse pues la transhidrogenación en NADPH. Entonces, durante la oxidación del acetaldehído a acetato por la enzima aldehído deshidrogenasa, que es el ALDH, se va a producir un exceso de NADH. ¿Qué va a hacer? Que incrementa la relación del NADH a NAD y tiene efectos en el metabolismo de carbohidratos. Finalmente hablaré de lo que vendrá a ser almacenamiento hepático. Soy la alumna Hurtado Pau Cariadi. Si bien es cierto, el hígado tiene como tarea básica de almacenar, específicamente las vitaminas, los minerales, hierro y azúcares que ya explicó mi compañera. Esto es muy importante para que el organismo funcione correctamente, porque después lo va a procesar en lo que vendrá a ser energía. Bueno, ya habiendo mencionado esto, voy a empezar a hablar de lo que vendría a ser el almacenamiento por glucógeno. El almacenamiento por el glucógeno, sabemos que el cuerpo descompone la mayoría de los carbohidratos de los alimentos que comemos y los va a convertir en un tipo de azúcar denominado glucosa. La glucosa sabemos que es la fuente principal de energía para el cuerpo. Cuando, por ejemplo, el cuerpo no necesita usar la glucosa para generar energía, las va a almacenar. ¿Y dónde las va a almacenar? En el hígado y en el músculo. En el hígado al 10% y en el músculo al 1%. Esta forma de almacenada de glucosa se compone de varias formas conectadas entre sí y posterior a esto se va a denominar glucógeno. Cuando el cuerpo necesita una inyección rápida de energía o cuando no puede obtener suficiente glucosa de los alimentos, se descompone el glucógeno para posterior a ello convertirlos en energía y lo que es importante para el cuerpo. En la imagen de la derecha tenemos lo que es un glucogénosis posterior. Esto es una enfermedad por almacenamiento de glucógeno. Por consecuencia se da la falta de una enzima necesaria para transformar la glucosa en glucógeno. Y como ya había mencionado, el almacenamiento va a ser en los músculos y en el hígado. Hablaremos del músculo, lo cual va a ser muy característico que va a tener una debilidad muscular, ¿no? También vamos a tener lo que es la sudoración y posterior a ello lo que vendría a ser los cálculos renales. El siguiente va a ser lo que es almacenamiento por lípidos. Y el almacenamiento por lípidos, ya sabemos, al momento de hablar lípidos, tenemos que hablar de lo que son las grasas. La grasa es una forma eficiente que tiene el organismo de guardar energía. Lo hace las células
llamadas adipocitos, lo cual se van a acumular y van a formar lo que es el tejido adiposo. Como todos sabemos, un exceso de este tejido nos va a traer problemas, por ejemplo, la obesidad. Ahora, ¿dónde y cómo se almacenan las grasas en nuestro cuerpo? Principalmente van a ser tres: la grasa subcutánea, la grasa visceral y la grasa intramuscular. Hablaremos primero de lo que vendría a ser la grasa subcutánea. Bueno, esta grasa se va a acumular debajo de nuestra piel, lo que normalmente perdemos con facilidad al momento de hacer ejercicio. Según la genética y nuestras hormonas va a depender, ¿no? Por ejemplo, la grasa se puede acumular más en zonas que en otras. Por ejemplo, en los hombres se va a almacenar en la barriga y en el torso, y en las mujeres en la cadera y en los muslos. Ahora, el siguiente sería lo que es la grasa visceral. Esta grasa ya está interiorizada en nuestro organismo. ¿Y qué quiere decir esto? Se va a localizar alrededor de los órganos, algo que va a suponer un peligro si está en exceso, ¿no? Normalmente un exceso de grasa visceral va prediciendo, ¿no? Por ejemplo, un exceso de grasa subcutánea. De ahí viene la importancia y bueno, posterior a ello se va a desarrollar una barriga prominente, ¿no? Ahora, por último, tenemos lo que es la grasa intramuscular, que por ejemplo es una muy poca grasa que se va a depositar entre las fibras musculares. Normalmente no se puede hablar con exactitud su localización, ya que, por ejemplo, la cantidad es muy inferior a comparación de las otras dos que ya había mencionado. Pero, por ejemplo, va a predominar en las personas obesas, donde se empieza a apreciar con mayor almacén de grasa en el músculo. Algo que, por otro lado, puede contribuir lo que vendría a ser hacernos resistentes a la insulina y posterior a ello va a causar diabetes mellitus tipo 2. Por último, hablaré sobre el almacenamiento de los aminoácidos. Como ya hemos cubierto, los aminoácidos liberados en el intestino delgado son destinados para el hígado. Más de la mitad de todos los aminoácidos ingeridos en forma de proteínas, como ya sabemos, los aminoácidos, la unión nos va a formar lo que son las proteínas. Estos están obligados por y se recogen en el hígado. El hígado actúa casi como un monitor para los aminoácidos absorbidos y ajusta su metabolismo, es decir, su descomposición, su síntesis, su catabolismo y su anabolismo.